Shalom, estimado público. Este es piensajudío.com, Yehuda Pérez, desde la tierra de Israel, Baruch Hashem. Estamos aquí en una nueva hermosa Perashat Shavua y una hermosa semana, un hermoso día para mí. Quiero agradecerle, como es costumbre, primero a Boreolam, al Creador del Universo, por la vida, por la oportunidad de estar aquí juntos todos. Besrat Hashem significa que el que está viendo esto significa que está vivo. Besrat Hashem. Entonces significa que todos juntos estamos primero en agradecimiento porque en la Parashat Teshuvah que vamos a ver detalles, hay muchas cosas importantes que tenemos que recordar juntos, siempre. Así como la vida significa respirar constantemente, seguramente que la vida en sí espiritual es recordar constantemente ciertas cosas básicas para poder tener el máximo eh, alegría, explotar la realidad de forma correcta es el agradecimiento constante por las grandes dádivas que constantemente el Creador nos da. Juntos agradecemos a Borolam y le pedimos también en oración que sea con nosotros todos juntos y que podamos escudriñar detalles, detalles y detalles que tiene este mundo, están en la Torá. Los sabios han hablado de tantas cosas y vamos a ver hoy ciertas ideas. Ok, vamos a empezar. Eh, Hayes Sara, la Perashot Shavua es de la matriarca Sara. Los sabios dicen también que la hermosura de Sara, ellos serán Gilgul, reencarnación de Adán y Java, de Eva. Alguien tenía que reparar cosas que han sucedido en diferentes dimensiones y así están los actores bíblicos tratando de reparar facetas, por decirlo así, de Adán Rishon. Y Sara era físicamente una creación del Eterno tan perfecta, tan hermosa, que la hermosura no, bueno, debemos de saber o recordar todos que qué es la hermosura de un ser humano. Si en todos, si en todos los cuerpos de todo ser humano hay células, entonces, ¿por qué decimos específica persona es más bonita? Por el orden de las células. ¿Ok? Muy importante detalle básico para entender todo lo que vamos a decir. Significa que esa específica persona es hermosa o es hermoso porque el creador, cuando puso las células de esa específica forma, la distancia exacta entre, no importa si hablamos de sus ojos, hablamos de la cara, el caso es que esa perfección exacta de distancia, de orden de las células en ese cuerpo, eso es lo que hace que la persona sea muy hermosa, físicamente, claro. Por eso la Torah, uno de los propósitos profundos de toda la Torah es retornar al orden. Cuando hay orden, entonces se estará reparando todo lo que hemos deteriorado. El desorden es tristemente lo que provoca no solo desorden físico, sino también un desorden espiritual. A veces empieza por el físico el desorden y después hay un desorden espiritual y muchas veces empieza al revés también un desorden espiritual y taluir cada quien, depende de cada quien en donde estemos. El caso es que Sara Imeno, nuestra matriarca, tiene una específica edad, 127 años. Los sabios dicen cosas muy hermosas. Por ejemplo, los sabios nos dicen que Sara era hermosa. Voy a tratar de traducirlo del hebreo al español. Le da ciertas virtudes la Torah cuando cuenta la edad de Sarai menos nuestra matriarca. El caso es que una de las virtudes que cuentan los sabios que tiene Sara, que cuando ella tenía 20 años, dice Benesrim, que Bacheva le Yofi, cuando yo tenía 20 años, era como 7 en su hermosura. Entonces los sabios preguntan cómo podemos enaltecer o alabar a una persona que de antemano Dios fue la que la creó hermosa al ser humano. Uno no se puede vanagloriar de que está hermoso. Hermoso es la creación de Dios.
Mas, sin embargo, no es así. Hay una anécdota de los sabios también, que había un hombre que estaba muy feo físicamente y el sabio le dijo: "Oh, que por qué tan feo estás". El caso es que la discusión ahí era de que el hombre Adán, el primer ser humano, fue creado perfectamente hermoso. Y entonces, ¿por qué hay personas feas? Perdón, sin insultar, ¿ok? No vayan a... Todo es relativo. Feo y bonito es relativo hoy en día. Pero el que se crea también feo o se sienta feo, ¿ok? Son problemas personales de cada uno. A propósito. El caso es que, ¿por qué hay feeza? Otra vez es relativo, nadie es feo. Al final de cuentas, hoy en día todo es relativo, ¿ok? Pero sí, si hubiera feeza, dijera yo, es porque en vidas previas la persona ha desordenado. Dijimos que la hermosura es células, todo el cuerpo son células, y la persona hemos deteriorado cosas en vidas pasadas, y por eso cuando nacemos feos, me incluyo yo, claro, otra vez es relativo, no quiero ofender a nadie, es porque eso fue lo que destruimos en vidas pasadas, y ahora tenemos que reparar en esta presente vida. ¿Y cómo se repara la feeza de vidas pasadas en esta vida? Retornando al orden. Para eso hay que tener un ordenador, alguien que nos ordene. Y esa es la disciplina que la Torá enseña al pueblo de Israel. Por eso tenemos 613 preceptos, tenemos Shisagidab, Remahbarav, tenemos cantidades específicas para los miembros del cuerpo. Cada mitzvah repara un miembro del cuerpo y así sucesivamente. Por eso tenemos la festividad de Pesach y tenemos un Seder de Pesach, un orden de Pesach. Seder es orden. Sidur, el libro de oraciones matutinas, vespertinas y nocturnas. Sidur se llama Sidur, la palabra Seder, que es orden. El caso es que toda este judaísmo es para retornar el orden y lograr la hermosura. Entonces preguntamos, eh, ¿por qué Sara, por qué se le puede decir que ella es hermosa, que se le está exaltando a un ser humano su hermosura? Entonces hemos dicho ya una forma del motivo, el exaltar a una persona hermosa es porque en vidas pasadas reparó o no destruyó tanto, y por eso cuando nace es hermosa naturalmente. Aunque tristemente mucha gente hermosa físicamente en este presente, sin saber todo esto, empieza a hacer errores y pecados, y él no sabe que estará deteriorando también esta hermosura en la vida presente, y para el futuro, si es que se hay otra reencarnación, entonces nacerá, en caso de que reencarne, nacerá fea o feo, relativamente, perdón. El caso es que dicen los sabios, no, lo que se exaltó a Sará, ¿por qué se le exalta a Sará? Porque cuando tenía 20 años, que es una edad en donde regularmente la persona, hombre o mujer, se sienten tan orgullosos de una forma incorrecta de que son o que tienen un cuerpo y lo presumen desafortunadamente, eso sucede sin ofender, claro. Muchas veces porque cuando no hay valores éticos, la persona cree que es cuerpo y es lo único que ofrece. Pero si tuvieran valores éticos las personas, no estuvieran presumiendo su cuerpo. El caso es que Sarai Meno, que era la mujer más hermosa de todo el mundo en esa generación, ¿cuál fue lo que se le exaltó a ella? Que cuando tenía 20 años se comportaba como 7, que así como, bueno, no sé hoy en día qué pasa con la juventud, pero el caso es que regularmente una joven o un joven de 7 años o de temprana edad, pues no entiende estos conceptos tanto, o sea, es más natural, es más espontáneo, es más humilde, más íntimo, tiene la inocencia del ser humano cuando es pequeño. El caso es que ella se comportaba en las cumbres de su hermosura a la edad de 20 años, como una niña que no hace de eso, ni abusa de su hermosura, ni le importa, ni se da cuenta, ni le pone ninguna atención. Eso fue lo que se admiró y se exaltó de Sara, nuestra matriarca, que nunca abusó y ni puso atención de eso en ningún momento, porque era tan espiritual la persona, que cuando la persona es espiritual, entonces, pero 100% espiritual, o muy por ciento espiritual,
el mundo material no le afecta, no lo interrumpe en la comprensión correcta de la vida. Les dije yo de esta forma, Adán, el primer ser humano, tenía ropa. Claro que tenía otra dimensión de ropa espiritual, su cuerpo estaba cubierto de otra forma, de esa luz espiritual, detalles ahorita, pero quiero enfocarme en una idea. El caso es que Adán y Eva, Javá, tenían otra dimensión de comprensión de sus partes íntimas y solo cuando pecaron en haber introducido el impulso malo en el ser humano adentro, es cuando empieza la vergüenza, la pena y se intentan cubrir. Y el caso es que en hebreo el vestido se llama beged o begadim, plural, que viene la palabra boged, que es traicionar. O sea que no es una cosa muy, dijera yo, que la persona, si la ropa es traicionar, es porque traicionaron aquel nivel espiritual en donde ellos estaban, en donde otra vez no hacían del cuerpo un issue, un algo, y estaban en un mundo tan espiritual que estaban viviendo correctamente. El caso es que Sarai Meno, nuestra matriarca, estaba en esos niveles de comprensión relativamente de su alma, que está más poderosa y de valores éticos, como hemos dicho, un ser humano no presume su cuerpo físico cuando tiene valores éticos, ¿ok? Y el recato, por ejemplo, un valor ético, la humildad, el recato, la inocencia, que tristemente el ser humano pierde durante el transcurso de su vida. Y bienaventurados los que conserven ese recato. Ok, el caso es que Sara Meno, los sabios cuentan que le pidió a Abraham, vino su marido, que comprara la Maharata Machpelah, la cueva de Machpelah en Hebrón, y Abraham vino no abusó de que primero Sara, su esposa, le pidió ese pedido. Abraham vino en vida de Sara, no compró la cueva de Maharata Machpelah de ahí en Hebrón, sino solo cuando falleció Sara compró ese lugar. Uno de los motivos es porque para que quedara establecido en la historia y en la Torá, para que nunca haya una pelea o una discusión tristemente como hoy en día los musulmanes ridículamente pretenden decir que Israel les pertenece a ellos, cuando la Biblia dice lo contrario. El caso es que hay un lugar seguramente que todos están de acuerdo en que pertenece al pueblo de Israel, que es Hebrón, es Maharata Machpelah, porque lo compró Abraham, el patriarca, de esas personas que vivían en esa época, de Mejir Male, con el precio completo. Significa, ¿por qué no lo compró antes Abraham vino? Porque no quería, por decirlo así, abusar de que en esos momentos, en vida de Sarah, él fuera a comprar y baratear, como tristemente la gente hace. No, Abraham vino, no quiso baratear, quiso pagar cualquier precio para, para comprar ese lugar. Primero, para que fuera instituido en toda la historia, que fue comprado de Kinian Gamur con una compra perfecta, para que no haya duda en ninguna parte del mundo de que ese lugar pertenece a los patriarcas. Y por eso ahí están enterrados los patriarcas Abraham y su esposa Sara, ahí en Maharat Machpelah. Está enterrado Jacob y Lea, está enterrado también Isaac y Rivka. Y hay otra pareja enterrada ahí que es Adam Arishon, el primer Adam, y Jabá, Eva, en ese especial lugar que está cerca de donde yo vivo. Y dichoso soy que tenemos el privilegio de visitar esos lugares. Los invito a que lleguen a Israel
y puedan tener ustedes también el privilegio de pisar esos lugares que son wow. Muchas anécdotas de ese lugar, aunque no es el tema de ese Hebrón, de ese lugar. Una cosa así quizás que les digo a todos en general, Maharata Machpelah. Machpelah, así es el nombre de ese lugar, de esa cueva, en donde están sepultados los patriarcas. Machpelah viene la palabra le shachpel o dobles, hacerlo doble. El caso es que así se llama Maharat, es como cueva, Machpelah doble, dicen los sabios, porque une a este mundo al mundo venidero, ¿ok? Y porque ahí también están enterradas las parejas, son dobles. El caso es que ese lugar es súper importante y por eso en la Torá hay muchos versículos que alarga el tema en la Torá para que se quede claro que ese lugar fue comprado por Abraham vino para heredarlo y sepultar ahí a Sara y Menú. Y después, como cuenta la Perashá, la anécdota interesante de que también se alarga muchos versículos, creo que son 67 versículos, que hablan del Shidduch, el que manda a Abraham vino a Eliezer, de Abraham. Eliezer viene de descendencia de Canaán, de Ham, del acto que sucedió en la parashá de Noah, de Noé, que después de que salieron del arca de Noé, ahorita voy a relacionar las cosas, no me pierdan. El caso es que cuando sale Noé del arca, hace lo que hace, sucede lo que sucedió, y dice que los sabios cuentan que Ham, Noah, tiene tres hijos, Shem, Ham, Beyafet. El caso es que Ham hizo algo, los que quieren saber, sería raro decir, porque dijo cuando Noah despertó de su situación, se da cuenta que algo sucedió y después maldice a Ham con una maldición, pero no está, eso tiene que estar clara la idea, es nueva quizás. No solamente fue una maldición lo que hizo Noé con este Ham, y será raro, porque ¿qué hizo? ¿Qué tanto hizo? Que vio la descendencia de su padre y por eso hay que maldecirlo eternamente, porque no solamente eres maldito, Ham, sino toda su descendencia, Ebed Abadim, van a ser Ebed Abadim, van a ser esclavos de esclavos, toda su descendencia, y van a servir a Shem be Yafet. El caso es que, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ese hombre? Dicen los sabios que castró a Noé, a su padre, hacer un acto así y todo. ¿Por qué? Porque cuando salieron del arca de Noé van a heredar tres hijos, cada quien una tercera parte del mundo. Y Ham tuvo malos pensamientos y no le importó llegar a un acto tan criminal con tal de que su padre no tuviera más hijos, porque entre más hijos, y en aquellos tiempos se multiplicaban por muchos hijos, entonces no iba a recibir un tercio del mundo, sino muchas más pequeñas partes. Y por lo que hizo, por la falta de respeto y por hacer ese acto tan ilógico contra su padre que lo castró, por eso no fue una maldición lo que hizo solamente no a Ham, sino que dicen los sabios que era una condición en el código genético lo que había sucedido cuando él hizo lo que hizo Ham. Espero que la idea esté clara. Significa que no solamente fue porque lo quiso maldecir, sino describió Noah a la esencia de Ham, que después de que castró a su papá, Ham se transformó en una maldición, no que lo maldijo, sino que él mismo es maldición. Entonces, como tikkun, como reparación de ese acto de maldición, tiene que ser Ebed, tiene que ser esclavo. Esto es una idea muy importante, muy profunda, quiero explicarlo. Ojalá tenga la dicha, que Dios me ilumine para que yo diga esta idea clara. Entonces, así como Adán cuando pecó se bajó del nivel en donde estaba
Como dijimos previamente, Adán y Jabá y Eva estaban en un nivel muy elevado y cuando pecaron bajaron a otro nivel y se quisieron cubrir o encubrir de la presencia de Dios. ¿Cómo eso es posible? Nosotros, todos los pueblos de Israel, entendemos o sabemos o estudiamos un concepto que decimos en Od Milevado. No hay nada más que Dios, todo en todos lados, todo está cubierto de la presencia absoluta solo de Dios. ¿Qué significa eso? A propósito, el nombre con el cual Dios crea la realidad es Elohim, Elohim, ¿ok? En Bereshit, en el Génesis, empezamos a decir, Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usa el nombre de Elohim. Elohim significa sabiduría, significa científicamente hoy ya está cuando menos entendido o reconocido por los ignorantes científicos, porque cuando yo digo que, ¿qué digo ignorantes? Porque la ciencia que hace, descubre, ¿verdad? Siempre te dicen discover, descubrieron. Y la palabra, te pregunto, ¿qué es descubrir? ¿Lo que había o lo que no había? Ah, lo que había, ¿verdad? Entonces significa que los científicos, seres humanos limitados, son como primitivos, vienen descubriendo lo que de antemano ya había, pero el judaísmo y la Torá ya enseñó todo eso, ya eso se sabía. El caso es que todo este mundo está hecho constantemente y en toda partícula, espacio, en el aire, en el universo, en la materia, en todo, hay solamente sabiduría. Lo que el Eterno hace para crear la realidad, espacio, lugar, tiempo, todos los conceptos, ideas, pensamientos, todas las dimensiones, lo hace y lo sincroniza constantemente solo con sabiduría. El Eterno, su nombre, como dijimos, es Elohim, que significa sabiduría, y el Eterno hizo que Él se desaparece. El mundo en hebreo es Olam, Olam, que significa desaparecerse, viene la palabra Ne'elam, desaparecerse, o sea, que el trabajo por el hecho de que Adán se quiso esconder de la presencia de Dios, el tikkun o la reparación ahora es que Dios esconde 6000 años en la historia para que cada ser humano, no importa dónde estés y quién seas, entiendas que venimos a descubrir o a levantar el manto de la ignorancia y encontrar a Dios atrás de cada evento, no importa en dónde estés, quién seas, cómo te llames. Ese es un propósito elevado que ha bienaventurado el que entienda lo que estoy diciendo y vivamos así pensando y entendiendo y no culpando ni a la realidad, ni a los amigos, ni a los vecinos, ni a nadie, ni a ti mismo, sino entender que venimos a reparar de esa forma. El caso es, esto todo lo dije para recordar que por el hecho de que así Adán, cuando bajó de su nivel, su reparo es reparar de esta forma que he explicado, que ahora hay que encontrar a Dios, bajó de ese nivel y ese es, por decirlo así, su castigo era, pero no es castigo, más bien es la forma de reparar. Entonces, así también como Ham, cuando hizo lo que hizo, castró a su papá, Noé, él se bajó a una dimensión de maldición. Y ahora el reparar, ¿cómo se va a reparar esa maldición? Para dejar de ser maldito, tiene que ser esclavo. Porque ¿por qué castró? ¿O por qué la gente puede ser maldita? Porque tienen deseos propios. No le importó el prójimo, pensó en sí, no pensó en el prójimo. Entonces viene del ego. Entonces para reparar el ego, esa forma única de reparar el ego es con la conciencia de ser esclavo. ¿Qué caso es? Ahora retorno a Eliezer, porque empezó todo esto por Eliezer, ¿ok? No se vayan a olvidar de que estamos hablando de Eliezer de Abraham, que fue cuando Abraham mandó a Eliezer, su esclavo, a traer o buscar una esposa para su hijo Isaac en la casa de la parentela de Abraham Avinu. ¿Por qué no agarró Canaán, una canaanita? Porque son malditos. ¿Y por qué tampoco agarró a Eliezer? Aunque Eliezer era un tzadik muy grande, aunque no era judío. Eliezer no era judío. Eliezer venía de la descendencia de Canaán, de la maldición de Ham. ¿Ok? Entonces, aún así, Eliezer, Ebed Abraham, Ebed es esclavo de Abraham, cuando Eliezer era tan tzadik, tienen que entender eso, él entendía todo lo que expliqué brevemente de la maldición y de la reparación, se realiza en Eliezer, que es descendencia de Ham, de la maldición,
que dio Noé, Noah, a Ham y a sus descendencias. Y dijimos, no solo es una maldición, sino es en la esencia, en el código genético de esa gente, de ese linaje, y la forma única presta de reparar es siendo esclavo. Muy importante ese concepto, ser esclavo. El caso es que Eliezer quiso casar o darle su hija a Isaac como esposa, porque Eliezer, aunque era esclavo de Abraham, era mayordomo, era el responsable y el encargado de todas las diligencias de la casa de Abraham. Era una persona súper extra de confianza. Eliezer no fue una simple persona, aunque viene de la descendencia de Ham. Aún así fue extraordinario ser humano, ¿ok? Hay que entender eso y saberlo. No judío. El caso es que lo mandó a buscar una mujer para su hijo Isaac y llega Eliezer a aquel lugar, a la casa de la parentela de Abraham Avino. Los sabios cuentan que cuando salió Eliezer, llegó enseguida a ese lugar, en ese mismo día, se le acortó el camino, llegó rápido. El caso es que Eliezer empezó a hacer tefilá, oración al Creador del universo, para que le diera la sabiduría y pudiera encontrar a la mujer perfecta y exacta de Isaac, el patriarca. Entre paréntesis, las matriarcas, ¿ok? Sara, Rivka, Rahel, Belea, incluyendo Zilpa y las otras, las dos mujeres, tuvieron cada una un papel crucial, ¿ok? En la formación del pueblo de Israel. Pero una de las personas que también, de las cuatro matriarcas, que también casi no se, no es que no se aprecie, pero casi no se habla de eso, del trabajo tan sofisticado que hizo o el papel tan importante que jugó en la formación del pueblo de Israel fue Rivka Imeno, la matriarca Rivka, la esposa de Isaac, de la cual estamos hablando ahorita. Porque Sara, por ejemplo, tuvo a Isaac. Ismael viene de otra persona, de Agar. Las matriarcas Rahel, Belea, con las Shfahot, con las sirvientas, tuvieron a las dos tribus de Israel, linaje puro. Pero la que tuvo que pasar por algo como matriarca fue Rivka, que tiene dos hijos. Uno Jacob vino y el otro es Esaú Rasham, que la pasuk de la Biblia dice, Bazui Atameot, Bazui Atameot. Fue despreciado por el Eterno por lo que hizo Esaú. Y el caso es que entonces Rivka tiene que tratar una situación mucho más sofisticada y problemática como madre, porque tiene un hijo que es Tzadik, que es Jacob vino, y otro hijo que es Rasha. Eso es muy triste para cualquier madre, mas sin embargo, en esos momentos, en esas dimensiones de comprensión de los seres humanos, de los actores bíblicos, la comprensión era diferente, la actuación, la forma en que veían las cosas era muy diferente, no como hoy en día. Significa, como estamos tan descontrolados, casi todos los seres humanos en esta generación, descontrolados emocionalmente, por eso las decisiones que decidimos, la mayoría en el mundo gentil especialmente, son decisiones por problemas emocionales. Ay, ya se enamoró, ay, ya quiere aquello, ay, quiere estudiar una carrera, ya le gusta. Van por el sentimiento y la emoción. No digo que es malo o bueno, no me estoy diciendo que la mayoría de la gente así actúa regularmente, no todos, claro. Y el caso es que los problemas en que la gente se mete son wow. El caso es que Sarah Rivka, cuando entiende, porque al principio, cuando estaba embarazada, sentía que, ¿cómo es posible? Aquí algo está pasando.
como que se están peleando en el vientre, porque dicen los sabios que Rivka cuando caminaba y pasaba por un centro de estudios de Torah, de santidad, como que el estómago, un bebé quería salir y caminaba y continuaba y luego si había un lugar donde había idolatría otra vez, el bebé quería salir y ¿cómo es posible? Pero cuando el Eterno le dijo que tenía dos hijos, se calmó. Significa que un hijo que es religioso, no religioso, o creyente o no creyente, simultáneamente junto, es más peligroso que cuando se le dijo que tienes uno bueno y uno malo, uno santo y otro impuro. El caso es que ella tuvo un papel muy crucial en el pueblo de Israel. Lo que ella reparó fue más difícil que las otras matriarcas, relativamente claro. El caso es que entonces va Eliezer Ebed Abraham a buscar un shidduch, una mujer para el mayor, para su dueño, que es ahora va a ser cuando, si fallece Abraham vino, va a continuar Isaac vino siendo su dueño de Eliezer. El caso es que ustedes conocen muchos detalles de lo que sucedió en ese momento, los milagros que sucedieron, un detalle que quiero hablar de él. El caso es que en un momento, cuando ya se está acercando Eliezer, Ebed Abraham, a la casa de Rebeca, de Rivka, lo ven ahí los que están ahí de la familia de Rivka, y el caso es que hizo Eliezer, Ebed Abraham, oró al Eterno, usó nombres sagrados, se elevó, sucedieron como milagros ahí, más de los que habían sucedido, y le dijo, la Torah lo constata y dice que le dijeron Baruch, bendito, bendito seas, pero no es bendito, él es maldito. Él pertenece a, dijimos, a Ham, a Kenan. ¿Cómo es bendito? La Torah no va a decirle a una persona, Eliezer, de repente bendito. Dicen los sabios que por el hecho de que Eliezer Ebed Abraham pudo haber presumido cuando llegó a la casa de Rivka, de Rebeca, y decirles a ellos que él es el mayordomo, él es el encargado de todos los bienes de Abraham, él es el sirviente principal. Pudo haber dicho todo eso, sin embargo dice la Torah que él dijo, Ebed Abraham Anoji, yo soy esclavo de Abraham. Significa que por el hecho de que ese Eliezer entendía 1.000.000% de que su única forma, y ese es el secreto, y pongamos atención todos, cuando Eliezer entendía y entendió que su única forma de reparar correctamente esa maldición de ser Arur, de ser maldito, era cuando él se sometiera al tikkun, a la reparación correcta, que es siempre entender que él tiene que ser Ebed, esclavo, y por eso nunca mencionó otra expresión, como la dije previamente, sino que él siguió diciendo que él era esclavo de Abraham, y cuando él continuó diciendo, porque dicen ustedes, se dan cuenta en que cuando Eliezer, Ebed Abraham, quiso darle su hija a Abraham para Isaac, le dijo Abraham a Eliezer que no puede suceder eso, que no puede casarse Isaac con la hija de Eliezer, porque no puede juntarse Baruch con Arur, no puede juntarse maldición con bendición. Imagínense cuando Abraham vino le dice eso a Eliezer de una forma directa. Mas, sin embargo, aún así, Eliezer no está en el campo del territorio de problemas emocionales, de sentirse ofendido, sino él está entendiendo que lo que se le está diciendo es porque Eliezer es descendencia de Ham, el cual es maldito por Noé. Pero dijimos, no es maldición por querer maldecir, sino es porque Noé, cuando Ham hizo lo que hizo, castró, Canaán, by the way, hizo eso, no Ham. Ok, perdón. El que hizo eso fue el hijo de Ham, que era Canaán, y por eso dice la Torah que lo bendijo, lo maldijo no, a Canaán. Ok, el caso es que
Y Eliezer no tenía problemas emocionales de que, ay, me ofendí, me ofendí. Si fueran así, no hubiesen reparado lo que repararon, ¿ok? Estoy insinuando que los problemas nuestros son emocionales. Hoy en día no le puedes decir a nadie una palabra porque se pone, tenemos problemas de desbalance emocional. El caso es que le dijo entonces Abraham a Eliezer, tú no puedes darme tu hija para mi hijo porque no se puede juntar maldito con bendito. Aún así, imagínense lo que hizo Eliezer, continuó entendiendo, no se ofendió, fue humildemente, hizo lo que Abraham, su mayordomo, su dueño, le había ordenado hacer y logró salirse de la maldición de Canaán, de Ham, de Noé, que maldijo a su descendencia. ¿Cómo lo logró Eliezer? Siguiendo la humildad, entendiendo que era esclavo. ¿Por qué digo esto? Porque quiero recordarme y recordarles a todos los que están escuchando, y con respeto y no con motivo o con intención de ofender. Pero lo que se ha dicho ahorita, que los héroes cuentan, es para nosotros, para mí, empezar primero conmigo. Hemos confundido la palabra amor con dependencia emocional. Nosotros no sabemos amar, generalmente casi nadie. Si no estamos en dependencia emocional, tenemos conexión emocional con nuestros hijos, tantos por ciento, de un 100% de emoción, tantos por ciento emocionalmente conectados con nuestros hijos y con nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros padres, nuestras familias, amigos, vecinos, rabinos, comunidad y todo. Y Dios pregunta, oye, ¿cuánto por ciento de amor emocional me tienes a mí? ¿Has dejado para mí? Y ya verificaremos de acuerdo a la tefilá y a la conexión que tengamos o que no tengamos emocionalmente, íntimamente con nuestro Creador, ¿ok? Porque la mayoría de la gente está conectada con el Creador, con la mente, con el intelecto, pero no con el corazón, tristemente. El caso es que nosotros, los seres humanos, quienes no andemos en humildad, estamos en maldición. Es lo que quiero que esté bien claro en mi vida y en la de todos nosotros. Por el hecho de que andamos en ego, ya estamos en maldición. O sea que tristemente Sanjerib en la historia revolvió todas las naciones, se juntaron unas con otras y hoy en día por eso no sabemos quién es quién, de dónde venimos regularmente, claro, el mundo, no el pueblo de Israel es selecto y fueron tan celosos que se conservaron hasta cuanto más pudieron de no mezclarse en el mundo y por eso tenemos al pueblo de Israel. Claro, tristemente, hoy en día sabemos que hay Kohanim, Leviim y de la tribu de Yehudá. Es más o menos lo que forma el pueblo de Israel. Las otras tribus se perdieron. Claro, otra vez no es 100% todas y todos, pero sí, la mayoría se perdieron en el mundo y por eso muchos gentiles tienen eh, amor al pueblo de Israel, aún así, entre las naciones. Y por el hecho de que todos hemos sido ya, por decirlo así, revueltos unos con otros, por eso todos tenemos que reparar ese ego. Recordemos, ego significa que estamos en la maldición. Por eso la Torah nos enseña que debemos estar en un estado de conciencia de ser esclavos, porque el ego se repara de una sola forma, entender que por libre albedrío debemos ser esclavos de dar, de sentirse que soy, así como Dios, por decirlo así. Ya les he dicho que el Eterno nos saca de Egipto, de la esclavitud, y nos dice la Torah para ser esclavos de Dios. Que gracias, me sacaste del Egipto de esclavitud para ser esclavo de Dios. No, ¿qué hiciste? ¿Qué bonito tiene eso? ¿Qué de bueno tiene eso? Preguntaríamos. El caso es que, sí, el Eterno nos dice, por decirlo así, claro,
Mis queridos hijos, yo no tengo la culpa que ustedes ahí abajo hayan usado el concepto de esclavitud de una forma negativa. Los reyes han esclavizado el mundo, pero eso nada tiene que ver. Esclavo significa que no hay deseo propio. Esclavo significa que la persona específica o ese ser está pensando solamente en dar, en el prójimo, en los otros. Eso es la esclavitud. Y dice el Eterno, ¿qué edad tienes? ¿70 años, 50, 30, 15? No importa qué edad tengas, pero tu edad es una prueba palpable, por decirlo así, claro, dice Dios, por decirlo así, que yo soy esclavo de ti, porque vida es el resultado de constantemente invertir en cada ser humano. O sea que si tienes 15 años o 20 o 30 o 70, es porque 70 años yo he sido esclavo de ti, porque tú te comes y vas a dormir, pero yo no voy a dormir. Tú comes y eruptas y te vas a dormir, pero yo soy el que estoy ahí invirtiendo intención, pensamiento, y yo divido todas las vitaminas, las cantidades y las dosis exactas para cada miembro de tu cuerpo. Y yo soy el que te pongo a defecar y te doy la fuerza. Yo hago todo, tú no haces nada. Yo te doy el pensamiento, yo creo la plataforma del pensamiento, del palpitar, de la emoción y te permito tener emoción. Dios hace todo. Dios, por decirlo así, es esclavo de nosotros. Otra vez, esclavo es servir siempre y constantemente. Dice Dios, pero tú quieres acercamiento a mí. Tú quieres acercarte a mí. Tú presumes decir que tú eres de Dios, que tú estás cerca de Dios, que tú alabas a Dios, sea tu voluntad. Cuentos. Si no estamos en humildad, nunca estaremos cerca de Dios. El que anda en orgullo y es orgulloso, que no se engañe más. Estamos en maldición. Para salir de maldición a bendición, tenemos que estar constantemente solamente en humildad. Y si una persona no soporta que su esposa le diga una palabra porque ya se pone como quién sabe qué, que sepa que nada tiene que ver ni con Dios, ni con humildad, ni con reparación, sino impureza y maldición. Aunque suene fuerte, no hay otro camino. El que siga creyéndose el creído y orgulloso y el disque macho y enfermo mental, porque es lo que son las personas, claro, sin darse cuenta, la gente ni se da cuenta cuánto estábamos mal, yo primero, yo era de los tontos esos que nos creíamos disque machos y qué enfermedad mental, pero bueno, así se ha educado una generación entera de ignorantes, presumidos, orgullosos. El caso es que lo digo, quizás duela, pero no lo digo con tal de ofender, sino con tal de que reaccionemos y que quede súper claro. Kenan fue maldito, maldecido por haber hecho lo que hizo, porque es la cima del orgullo, haber hecho un acto así contra su padre, lo castró. ¡Wow! ¿Quién hace eso? Entonces, todos los que relativamente estamos en orgullo, estaremos, Dios nos libre de maldición. Y espero entonces que todo lo que se ha enseñado hoy sea para que entendamos que nadie nos puede ayudar. Como dicen los sabios, yo no soy para mí, nadie me va a ayudar. Podemos decir ideas y podemos enseñar cosas que los sabios nos enseñan para dar tools, herramientas para el ser humano para salir de cada quien de sus problemas psicológicos, ¿ok? Mentales y emocionales. Pero el trabajo es personal con humildad. No vamos a perder nada, sino vamos a ganar todo. Si entendemos que para salir del ego hay que ser esclavos de Dios y esclavos para dar al prójimo y pensar solo en el prójimo constantemente, eso se logrará si decidimos canalizar nuestros deseos. O sea, ¿por qué hay ego? Porque canalizamos el deseo, deseo propio para nosotros mismos. Pero el alma viene del infinito. Entonces, cuando canalizamos erróneamente un poder infinito que es del alma hacia nosotros mismos, que es un cuerpo limitado, pues de ahí vienen las depresiones, los fraudes, todos los traumas y todos los problemas emocionales que tenemos, ¿ok? Decepciones, desinterés de la vida, etcétera, etcétera. El día que entendamos que somos alma, que está conectada con el infinito, que es poderosísima, pero si no canalizamos el deseo, en vez de ser egoístas y pensar en nosotros mismos y empezar a pensar
solamente y siempre en el prójimo, primero los cercanos a ti, que es tu esposa y tus hijos, primero que todo. Y entonces vamos a pensar en aspirar, en dar, y nunca vamos a acercarnos a préstamos, ni a bancos, ni a debit card, ni a tarjeta de crédito, ni de cheques. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque aspiramos, pensamos correctamente, aspiramos a hacer de una forma correcta más para poder dar más, primero a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y no se trata siempre de dinero, sino del pensamiento y la intención especialmente de dar y de dar y de dar. Y espero que todos logremos esa transformación en nuestros días porque saldremos de la maldición a la bendición, del infierno al paraíso y de la redención personal para que haya redención final. Esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez. Les deseo con todo mi corazón a todos muchas bendiciones y que ojalá logremos estas metas en vida para salir instantáneamente. Cada instante que hagamos eso, estaremos en el paraíso. Que ojalá sea cada instante y constantemente para que seamos felices y todos tengamos una sonrisa a la que yo también intento tenerla constantemente, porque esos son los trabajos que quiero hacer, que he intentado hacer constantemente. Yo no soy perfecto, soy muy imperfecto, que no presumo de nada, pero quiero que sepan que yo también viví en esos niveles tan de impureza, de tontería, yo digo, de indianismo. Inventé palabras, sí, 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 es que estaba yo, ay, 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 Dios nos libre. Bueno, bendiciones para todos. Esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, Barajaba Sahara.